vamos a tener una charla riquísima con Israel Covarrubias, el coordinador del libro Democracia, Derecho y Biopolítica, Problemas y Desafíos de la Vida en Común. Aquí está el libro, se los estamos presentando, y está editado por Geriza y la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es que, bueno, vamos a estar charlando en este momento con Israel, que ya anda por ahí, con su monumental librero de siempre. ¿Cómo estás, querido Israel? Muy bien, muy buenos días, Ricardo. Buenos días al auditorio. Ya en unos minutitos ahorita se conectan los compañeros Antonio Hernández Curiel, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también la doctora Reina Carretero Rangel, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, que van a ser los que van a comentar a profundidad el texto. Pero, bueno, ya están aquí, ya están acá, ya los veo. ¿Cómo están? Oigan, pues tenemos aproximadamente 20 minutos, 25 minutos para charlar sobre el libro de Israel. Así es que a mí me gustaría mucho irles dando la palabra, tener ahí un poco de tiempo distribuido en 10 minutos, 7 minutos cada uno de ustedes para hablar sobre el libro y al final entablamos un diálogo con Israel sobre el texto. ¿Qué les parece? Muy bien. Podemos iniciar contigo, María Reina. Veo que estás moviendo tu cámara, pero ¿ya te acomodaste o si quieres vamos con Antonio? Mejor me estoy Empezamos contigo, Antonio. Yo Muy ya te veo bien. ya muy instalado, ya con tus audífonos, todo muy bien. Sí, buenos días. Pues un placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los colegas que están aquí. Y bueno, pues cuando me digas, arranco, ¿eh? Adelante, todo tuyo el Sí. micrófono. Bueno, pues, a ver, se me ocurría en estos minutitos, digamos, como plantear una pregunta, ¿no? Que seguramente quienes nos están escuchando, pues, será, creo yo, la primera pregunta que se hagan, ¿no? Digamos, este texto, digamos, que se titula Democracia, Derecho y Biopolítica, Problemas y Desafíos de la Vida en Común, coordinado por Israel Covarrubias. Digamos, una pregunta que de manera inmediata no se puede hacer es, por un lado, de qué trata el libro, ¿verdad? Y por otro, si es un libro solo para algunos, por decirlo así, en el sentido de que es un libro especializado, erudito, que requiere una preparación previa extensa, exhaustiva, o si por el contrario, pues es un libro, digamos, abierto a, vamos a decirlo así, a lectores interesados, ¿sí? Tengan o no una preparación o un conocimiento previo sobre el tema, ¿verdad? Digamos, mi impresión, y eso es lo primero que quería compartir aquí con ustedes y con la audiencia, es que no se trata de un texto especializado, sobre todo en el sentido de que esté, bueno, pues cerrado a personas que no tengan un conocimiento previo sobre el asunto de la biopolítica. El motivo principal es que tanto en la introducción de este libro que hace el propio Israel, como en distintos capítulos del libro, digamos, este término, el término de biopolítica, pues es rigurosamente tratado, ¿sí? Es decir, se explica, es un concepto que se abre, que se analiza, que se comparte, ¿sí? Y en ese sentido, pues quien tenga la curiosidad o el interés, ¿verdad? En enterarse de qué se trata este asunto de la biopolítica, bueno, pues es un libro fantástico precisamente para entrarle. Que no sea un libro especializado no significa que tampoco tenga interés para especialistas, ¿de acuerdo? Porque otra de las características de este libro, y estoy haciendo comentarios transversales, digamos, otra de las características es que el libro, además de esta preocupación por aclarar de qué se trata esto de la biopolítica,
Lo cierto es que en los distintos capítulos lo va conectando con problemas que a nosotros nos resultan, que forman parte de nuestra experiencia, vaya, de nuestra experiencia cotidiana, tanto desde el punto de vista de lo que el libro llama la vida en común, ¿verdad? Nuestra vida social, nuestra vida política, si queremos, ¿verdad? Como nuestra vida individual, ¿sí? Y bueno, pues hay bastantes referencias en el libro, pues al asunto de la pandemia, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, algún lector que ya esté enterado del debate y el sentido de esto de la biopolítica también puede encontrar en el libro pues desarrollos muy heterogéneos, muy diversos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muy arraigados a problemas que nos suenan mucho, ¿sí? Que ahora sí que los tenemos muy cerca, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son, digamos, dos líneas, ¿verdad? El que quiera enterarse sobre de qué va esto de la biopolítica, por un lado, y por otro, quien ya esté al tanto, pero quiera ver como desarrollos, reflexiones específicas, tratamientos de problemas, pues también puede encontrar en este libro una guía francamente estupenda, ¿sí? Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, me parece interesante de este libro que bueno, pues a lo mejor este tipo de términos como biopolítica, y seguro podríamos rastrear algunos más, digamos, no son una moda, ¿sí? Y yo creo que este libro desmonta esa posible comprensión, ¿no? Es decir, esta curiosidad, ¿no? Esta inquietud con la que Israel, a la que Israel ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Israel es como autor y como editor, es un académico, ¿verdad? Muy curioso que va haciendo siempre, digamos, rastreando estos núcleos, ¿no? De nuestra contemporaneidad. Digamos, queda muy claro que no estamos hablando de una ocurrencia de la última hora, por decirlo así, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del concepto de biopolítica, por un lado, como la envergadura de los problemas que se pretenden comprender y tratar a partir de ese concepto, queda muy claro que si acaso alguna vez lo fue, ¿verdad? El término biopolítica, el problema de la biopolítica, pues ya no es una moda, ¿sí? En cierto sentido, yo creo que el libro permite mostrar esto, ¿no? Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos interese más o menos, en cierto sentido el libro nos deja muy claro que vivimos en un tiempo, en una época o en un momento pues biopolítico, ¿sí? Y bueno, pues eso también creo yo que es otro valor destacable, ¿sí? En particular, ya no sé si me estoy extendiendo mucho, me puedo No, todavía tienes unos Sí. minutitos. Ah, perfecto. Ahí usted me corta, porque si no me extiendo. Además de ese asunto, yo creo que, digamos, el libro tiene, como lo dice el propio título, ¿verdad? Conecta la biopolítica con un par de cuestiones, ¿verdad? Por un lado, la democracia, ¿sí? La democracia, que no es menor, ¿verdad? No es menor, digamos, agarrar un término como biopolítica y ponerlo en relación, en una relación, por supuesto, tensa, con los problemas de la democracia y con el concepto de democracia, ¿verdad? Y por otro lado, con la idea de derecho, ¿sí? De derecho, de ley, de orden jurídico, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso también es una característica específica, yo diría que una aportación de este libro, ¿verdad? De distintas maneras, los autores del libro lo que nos hacen pensar no es solo en la biopolítica o en esto que llamé yo la época de la biopolítica, ¿verdad? Sino, bueno, ¿y qué significa eso para la democracia? Y qué significa eso para el derecho, y en particular para el Estado de Derecho, ¿sí? Que esto me parece muy importante. La lista de temas que aquí se tratan, pues es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia, y sin embargo no es exhaustiva,
¿sí? Es decir, no es un libro que diga, bueno, pues aquí están, ¿no? 10 temas y la biopolítica se conecta con estos 10, ¿no? Es una lista abierta, ¿sí? Es una lista abierta, es un libro que perfectamente podría dar lugar a otro u otros, ¿no? En el que se analicen otros temas. Yo en particular, por mis preocupaciones y mis intereses, me quedé pensando al cruzar la última página del libro que sería muy interesante, digamos, buscar algún estudioso, ¿verdad?, de la relación entre biopolítica y administración pública, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Como la idea moderna, ¿verdad?, de administración pública, pues sí estuvo, digamos, anclada en la figura del Estado soberano, después del Estado nacional, ¿verdad? Pero, digamos, de qué manera, sobre todo a partir del 19 europeo, y de ahí, ¿verdad?, hacia casi prácticamente todos los rincones del planeta, digamos, los modos de gobierno administrativo se conectan con este asunto de la biopolítica. Y ya para cerrar este primer saque, ¿verdad? Digamos, la biopolítica parece tener ya en Foucault un doble rostro, ¿verdad? El rostro de, por un lado, el control poblacional, ¿verdad? Es decir, las masas, los grupos de gente, y ni hablar, ¿verdad?, de nuestras sociedades que ya numérica y estadísticamente pues ya son inabarcables, ¿verdad? Sino también un aspecto de individualización, ¿no? De atención al detalle, a lo que somos como cuerpo, a lo que decimos, a lo que hacemos, la forma como desarrollamos nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, creo yo que sería muy interesante, y bueno, eso es nada más uno de otros temas que se podrían sacar, seguir analizando cómo la administración pública, digamos, ha experimentado modificaciones que tienen que ver con el propio Estado, con el Estado de Derecho, pero también con esta vida social cotidiana, al mismo tiempo estadística e individual, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, esperando que quienes nos estén escuchando pues sientan ¿no? la curiosidad, porque realmente es un trabajo de primer nivel, de máximo interés, y vale mucho la pena pues acercarse a sus páginas, porque se aprende mucho de esta lectura. Hay mucho trabajo detrás, mucho conocimiento y mucha reflexión, ¿sí? Bueno, pues te lo agradezco, Antonio. Ahora vamos con la doctora Reina Carreto Rangel, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y les recuerdo a toda la audiencia que nos está viendo en el 18.1 TV Web, la imagen de la universidad, también en las 3 estaciones de radio, en Puebla en el 96.9, en Chignahuapan en el 104.3 y en Tehuacán en el 93.9, que estamos charlando sobre este libro, Democracia, Derecho y Biopolítica, Problemas y Desafíos de la Vida en Común, editado en Gediza y la Universidad Autónoma de Querétaro. Reina Carretero, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Creo que no te escuchamos muy bien, anda un poco mal tu audio. A ver. A ver, en eso. No. Ahora, El problema es el audio, no la imagen. A ver si puedes hablar un poquito. a ver, ¿me escuchan? ¿Sí se me escucha? Se escucha muy bajito. Bueno, ¿qué te parece si sales y entras para ver si podemos mejorar ahí un poco el audio? En lo que charlamos con Israel. Israel, pues yo también ya tuve la oportunidad de echarle un ojito al texto y sobre todo a la participación que tienes con la que abres el libro. Y realmente es bien interesante cómo, y eso es un poco aludiendo a las palabras precisamente que dice Antonio, que a lo mejor muchos pueden interpretar como una moda, ¿no? Pero vemos en el recorrido histórico que tú haces, e indagas los orígenes de la palabra, las primeras veces de este concepto, las primeras veces que se toma y de cómo se ha modificado en el transcurso del tiempo hasta llegar a Foucault. A mí me impresionó mucho esa línea de tiempo que dibujas muy bien en tu introducción. Y bueno, pues
surgen muchas preguntas, como siempre, ¿no? En lugar de dar respuestas, nos surgen mucho más preguntas y eso es maravilloso, Israel. Sí, Ricardo, muy buenos días. Primero, gracias por la invitación nuevamente, gracias a los obsequiosos comentarios que hizo ahora Antonio. Sí, fíjate que es una cosa muy interesante porque, como decía Antonio, pareciera que a veces en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades en general hay mucho esta idea o presuposición de que la biopolítica es una moda intelectual, ¿no? Vinculada sobre todo con el pensamiento francés contemporáneo y pues, particularmente con la figura de Michel Foucault, ¿no? En realidad, él redimensiona en los años 70, ¿no? El concepto, lo recupera, lo historiza de un modo particularmente interesante, pero el concepto tendrá acaso 100 años justo que aparece, ¿no? Que aparece un politólogo, de hecho, ¿no? Un politólogo, ¿no? Sueco es el primero que empieza a hablar de biopolítica para intentar establecer de algún modo lo que Antonio estaba diciendo al final de su intervención, para intentar establecer la relación entre Estado y vida, ¿no? Desde un punto de vista meramente organicista, ¿no? Que es todavía un resabio muy importante de las teorías evolucionistas y organicistas del siglo XIX en los primeros decenios del siglo XX. Y aparece en un momento también donde va a aparecer, por ejemplo, el concepto de genética, ¿no? Y a partir de ahí se va a empezar a hablar de, por ejemplo, todo lo que es la eugenesia en los años 20, en los años 30, en particularmente en el contexto del nacionalsocialismo, ¿no? En el contexto del fascismo italiano, etcétera, ¿no? Toda esta parte de la pureza, digamos, racial, por un lado, porque esa es una de las derivaciones de la eugenesia, ¿no? Y por otro lado, también la posibilidad, digamos, del mejoramiento, ¿no? Del mejoramiento de los cuerpos, que este es el aspecto de algún modo biopolítico, ¿no? Y ya posteriormente, pues sí, en los años 70 Foucault atiende, ¿no? Y me parece que es una enorme intuición de él, ¿no? Porque, bueno, como bien saben los lectores de Foucault, pues prácticamente la última década de su trabajo intelectual redunda de un lado a otro el tema de la vida, la cuestión de la vida, ¿no? Es donde está él reflexionando con mucho interés. Y ahí, bueno, pues vamos a tener precisamente, ¿no? Ya un replanteamiento muy importante que hoy me parece tendríamos que advertirlo, no es una moda, porque yo pienso que el siglo XXI es un siglo completamente biopolítico, ¿no? Creo yo, tres razones. Una intelectual, evidentemente, del interés creciente hoy sobre los cuerpos, por ejemplo, en términos de las nuevas, las concepciones posthumanistas sobre el cuerpo. Y Los sobre cyborgs, ¿no? Que tú mencionas muy ¿no? bien. El tema, por ejemplo, esta semana Tesla, ¿no? Esta famosa marca, ¿no? De autos, y de autónomos, lanzó la noticia de que va a empezar la construcción de su primer robot humanoide, ¿no? Precisamente que va a cubrir un 20% de competencias humanas, ¿no? Ordinarias para la vida, digamos, en común, etcétera. Pero es ahí justo donde hay una biopolitización muy fuerte, ¿no? En esa parte. Por otro lado, el tema de la situación pues, coyuntural en última instancia con la pandemia, ¿no? Que de algún modo se ha revelado con total claridad el control poblacional de la pandemia en términos del confinamiento o no confinamiento. En la introducción yo agrego, cito un pasaje de Michel Foucault cuando él está hablando sobre justo el confinamiento en el siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? Precisamente, ¿no? En las pandemias, ¿no? De la peste, etcétera. Y si leemos un poco la descripción que hace de las medidas sanitarias dentro de las ciudades, bueno, no están tan distantes 2 siglos después de las que nosotros hemos vivido en este año y medio, ¿no? Y el tercero me parece también, Ricardo, que yo nada más lo dejaría sobre la mesa, pues la situación actual, particularmente en nuestro país, pero en general creo yo que es una situación contemporánea compartida por muchos países, que tiene que ver, por ejemplo, con todos los fenómenos necropolíticos, ¿no? Que es una derivación de la biopolítica, ¿no? Es decir, ya no nada más la gestión sobre los cuerpos y la vida, ¿no? Que es un poco gruesamente dicho, ¿no? El interés de la biopolítica, sino sobre todo cómo es que se organizan las técnicas sobre la muerte, ¿no? Precisamente el tema de la desaparición forzada, por ejemplo, de personas, el tema de la migración
¿no? Los refugiados, que se está volviendo hoy precisamente un tema central, no nada más para, digamos, las democracias, sino para nuestra democracia, ¿no? Y particularmente, como bien sabemos, estos últimos años, la zona de América del Norte y Centroamérica tienen un problema grave de desplazamientos forzados, ¿no? De poblaciones Claro. significativas y vinculadas, repito, pues a todo esta gestión sobre la muerte, desde la muerte, ¿no? De la muerte de los cuerpos. Entonces, creo yo que por ahí hay varias cosas importantes, ¿no? Como para platicar, conversar, ¿no? Y Sí. intercambiar. Sí, y lo que decía también Antonio, es decir, no es un libro, bueno, sí y no, o más bien abarca esos dos aspectos en donde podemos ver que lo que tú planteas de manera teórica tiene su reflejo en la cotidianidad. Por eso me gusta mucho el subtítulo, ¿no? Problemas y desafíos de la vida en común, ¿no? Es decir, tú lo que estás planteando ahorita de Foucault, pues es lo que prácticamente estamos viviendo o que vamos a vivir la próxima semana, ¿no? ¿Te acordarás cuando Foucault platica el nacimiento o este reordenamiento de los hospitales, de las escuelas? Pues bueno, pues vamos a experimentar hoy en día un reordenamiento en las escuelas, ¿no? Y todo eso tiene su conexión ya con una tradición que de pronto nuestra memoria es tan corta que no la podemos observar o tejer con este pasado inmediato, ¿no, Israel? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que este es el otro punto importante, ¿no? Que estás señalizando, ¿no? Al final pareciera que hoy vivimos una suerte, como dice una filósofa española, del tiempo póstumo, ¿no? Es decir, todo pareciera que es la primera vez que se sucede, ¿no? Y pareciera que Exacto. entonces es una suerte de presente eterno que no hay justo estos cabotajes, ni siquiera ya intelectuales, para asirnos y decir, bueno, en realidad esto está pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy probablemente la intensificación es más duradera, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero sí, yo pienso que todas estas maneras, como estamos intentando reorganizarnos, un tanto a ciegas, debo de decirlo, ¿verdad? Para, no sé si haya nueva normalidad, pero para de algún modo tranquilizar nuestros, pues sobre todo nuestros ánimos, ¿no? Y también tranquilizar nuestros afectos, que esta es una cosa importante también de la biopolítica, ¿no? El estudio de los afectos y sobre todo de lo que tú estás apuntando, de la vida en común, ¿no? Y cómo los afectos determinan esa vida en común. Así es. Bueno, parece que ya se conectó la doctora Reina. ¿Cómo estás? Parece Pues, que ya, ¿no? pues muy bien, ¿me escuchan ahora Bien, sí? bien, ya te Ahora sí. escuchamos bien. Pulgares arriba, pulgares arriba. Así es que, Ahora, venga, tenemos todavía 7 minutos para magnífico, escucharte. magnífico. Pues bueno, la disculpa, Israel me hizo esta invitación y voy bajando casi casi del avión, entonces ando muy desconectada en todas las cosas. Pero pues yo le agradezco muchísimo esta invitación a presentar este libro, un libro espléndido. Y la introducción que hace Israel me parece fenomenal. En particular, me parece que es un libro que hace una epistemología de la bioética y no solo de la biopolítica, sino de una bioética, o sea, es decir, es una propuesta bioética. En ese sentido es una biopolítica, es un estudio de la biopolítica y una praxis a través de estas propuestas de resistencia al poder que hace el conjunto de escritores que acompañan este texto. A mí me parece que este inicio, esta introducción que hace Israel es muy importante para quienes van ingresando a este concepto, a su significado, y también para quienes ya tenemos un largo camino andado reconociendo a Gamben, a Foucault en todo esto. Entonces, cuando apunta de manera tan certera el BIOS como una forma de vida codificada desde un punto de vista político, a mí me parece que ahí atrapa, ¿no? Ahí nos atrapa porque estamos hablando entonces de lo que en todo el desarrollo del texto se va a tratar en esta forma de codificación, normativización, regularización y que lleva en un extremo al estado de excepción,
que es el que estamos viviendo a partir de la pandemia. Un estado de excepción que lo ha estudiado muy bien Agamben y a partir del cual se justifica cualquier tipo de atropellamiento contra los derechos humanos, ¿no? En este caso es la pandemia. Pero entonces, como dice Agamben, o sea, y también lo decía Levinas, es la teodicea del mal. Es decir, por la seguridad, sea Dios o el Estado o la seguridad, se justifica cualquier tipo de, vamos a decir, de cruce entre las relaciones, de transgresiones. Entonces, desde ese lugar es que nos está ya colocando este texto. Algo muy importante a lo que apunta Israel en esta introducción es cómo podemos nosotros pensar un tiempo en donde está descolocado los centros de poder, en donde ya no se dejan atrapar en un contenedor ninguno de todos los movimientos que se están dando, ya sea de las poblaciones o por parte del Estado o de incluso la delincuencia organizada también como parte de este sistema democrático que tiene en sí mismo, en su núcleo, el populismo que también lo marca, también el totalitarismo, es decir, todas estas formas que reconocemos como parte de la democracia y que apunta a el conjunto del texto a reconocer y a revalorar, a significar en este momento nociones que han sido, vamos a decir, el núcleo del pensamiento político, de la ciencia política, como la verdad, el poder, la libertad y algo muy importante, el saber. ¿Cómo podemos saber? Es en este momento lo que sucede. El reconocimiento. La introducción apunta a esto. Si todo se nos está moviendo y los parámetros discursivos con los que antes nos permitían tener, digamos, como un contenedor en nuestro discurso y en nuestra narrativa, ya se descolocó, eso nos obliga a repensar de nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de los autores? Hace, digamos, un autor importante que es con el que inicia el texto, es la voluntad general, inteligencia de artificio, y en donde también nos va a decir, bueno, nosotros estamos ya pensando en términos de, vamos a decir, ya tan robotizados, tan sistematizados. ¿En dónde entra entonces aquí la resistencia del sujeto? Ahí esa es buena pregunta. Ahí esa es la pregunta del texto que yo creo que nos va jalando de texto en texto, es en dónde entra el sujeto como resistencia a todo este artificio social, en donde la pandemia también es un gran artificio en este momento biopolítico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que oponen los autores? Oponen una educación basada en la amistad. Para lo que es Alejandro Rodríguez apunta a esto, basándose en Agamben, cómo la nuda vida puede, digamos que no compartimos contexto, no compartimos la cultura, pero compartimos el deseo de crear. La amistad no, entonces ya tiene que ver de dónde nacimos o si somos vamos a decir, ni siquiera que nos dediquemos a lo mismo, sino si tenemos un proyecto en común. Luego el arte y también una forma de resistencia, toda esta, digamos, derivaciones sexuales, ¿no? Que cada vez surgen más, emergen más formas de sexualidad. Todas estas son resistencias del sujeto hacia una vida artificial y que nos mueven
para los que nos dedicamos a pensar la política y la vida social, nos mueven de nuestras zonas de confort y nos llevan siempre, así como en un maratón, a pensar cómo podemos nosotros no conformarnos con esta vida artificial. Claro. Bueno, Pues muchas gracias, doctora. Desafortunadamente estamos en vivo y pues el tiempo se nos va. Estamos ya a 1 minuto del corte. Así es que Israel, te queremos agradecer. Si nos quieres dar un colofón en esta presentación, te lo vamos a agradecer muchísimo. Pues nada, primero gracias por la invitación, Ricardo. Agradezco a mis colegas y amigos, a Reina, ¿no? Y a Antonio sus comentarios, ¿no? Evidentemente el tema da para hacer un coloquio, ¿no? Exactamente. Un congreso, otro libro incluso, ¿no? O muchos otros libros, ¿no? Y bueno, pues simplemente para nuestros, digamos, escuchas. Bueno, el libro está ya en librerías, ya en los locales tradicionales, también se vende en línea, la propia editorial Gediza, ¿no? Tiene, montó, ¿no? Su tienda ya electrónica, producto precisamente de la pandemia, ¿no? Pero bueno, pues agradecerles y simplemente invitarles a leer el libro. Me parece que puede ser un libro interesante, como bien apuntó Antonio, no necesariamente para especialistas, quiero decir, esto es importante. Para los interesados del tema, creo que puede ser una buena introducción, si lo queremos ver así. Y muchas gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Israel, también Antonio Reina. Bueno, pues se presentó el libro en televisión, en 3 estaciones de radio. Creo que esas son las ventajas de esta nueva normalidad, ¿no? Que podemos hacer llegar, divulgar este tipo de publicaciones y les agradezco muchísimo. La verdad es que es una lectura que gocé, pero también me hizo, como dice Reina, de pronto salir de mi contexto de confort para poder cuestionarme muchas cosas y creo que ese es la gran virtud de este libro. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues nos veremos en el siguiente libro, ¿no? Por supuesto.